Saludos, bienvenidos aquí a Club de Prensa en NTN 24. Les habla Dori Toribio en nombre del director y presentador de este programa, Juan Carlos Iragorri, que se encuentra de viaje. En su nombre reciban un saludo de todo el equipo que hacemos Club de Prensa, incluidos nuestros tres invitados de hoy que ya están aquí en los estudios de Washington. Enrique Gómez Batista, corresponsal del diario Globo de Brasil, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido además a Washington porque acabas de regresar de México. Sí, sí. Hablaremos de todo eso inmediatamente. También con nosotros Alina Dieste, que es corresponsal de la agencia de noticias France Press aquí en Washington. Bienvenida, Alina. Gracias. Y al final de la mesa está Juan Carlos Hidalgo, que es el analista y habitual invitado de este programa, analista del prestigioso Cato Institute de Washington. Bienvenido, Juan Carlos. Buenos días. Y vamos precisamente a empezar hablando sobre México, porque Enrique acaba de regresar, estuvo viendo las elecciones en primera mano. Hablaremos de lo que viste. Estuviste en la Plaza del Zócalo para la celebración de la victoria de López Obrador, ¿cierto? Sí, estuvo dos veces para la victoria de López Obrador y después, el próximo día siguiente, unas horas después, para el partido entre Brasil y México, ¿no? Todavía. Ah, y política y fútbol. Sí, sí, no, pero estuvo también antes, acompañé todo el día y estuvo en los discursos que ha hecho en el Hotel Hilton, donde habló muy fuerte y caminé muy rápido para ver los dos eventos, o sea, tanto su discurso inicial como después su discurso ante el pueblo, ¿no? Vamos a entrar en detalle en esto porque, como saben, el pasado domingo se celebraron elecciones presidenciales en México, ganó con una amplia y rotunda victoria Andrés Manuel López Obrador y ya México está en pleno proceso de transición que va a durar hasta diciembre, hasta que tome posesión el nuevo presidente. Y en este proceso de transición ya ha habido un evento muy importante que ha sido esa primera reunión entre AMLO y el aún mandatario, Enrique Peña Nieto, en el Palacio Nacional. No tenemos muchos detalles sobre la agenda de ese primer encuentro. Sí sabemos, por ejemplo, que hablaron de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, además de los presupuestos y de la reforma energética. También sabemos que ambos han dicho que fue un encuentro muy amigable y distendido y que da inicio así a una transición política, dijeron, pacífica y sin sobresaltos. Y empiezo a preguntarle a Enrique, precisamente porque estuvo allí en la victoria, porque ha medido la temperatura en la calle de los mexicanos tras esta victoria de López Obrador. ¿Cómo ves este proceso de transición ahora? ¿Cuál crees que es el gran reto que enfrenta México estos próximos meses? Bueno, lo más impresionante me pareció fue el cambio de discurso de López Obrador. Tenemos que recordar que toda la campaña fue muy radical, hablaba casi todos los días contra la mafia del poder y después que ganó en la misma noche en el Hotel Hilton donde estaba, cambió totalmente, hablando de no crear grandes cambios, de que será una transición segura, pacífica, no habló mal de nadie, de ningún político, ni de Enrique Peña Nieto. Ha dicho incluso que no va a hablar más mal de Enrique Peña Nieto. Habló bien de él, que cree que será una buena transición. Ha dicho, por ejemplo, que va a respetar las libertades individuales, las libertades de prensa. Elogió la prensa, cosa que toda la campaña ha criticado. O sea, está buscando un camino por el centro que todavía las personas no saben si es verdad, ¿no? Hablé con mucha gente allá, muchos expertos, por ejemplo, dicen que lo que ha hecho en los primeros días fue perfecto porque tenía que pasar una mensaje buena para el mercado financiero, para los mexicanos que todavía estaban divididos, o sea, sí tuvo 53% de los votos, pero las personas que no votaron por él no le gustan nada, o sea, dividió mucho el país, ¿no? Entonces esto fue bueno para que empezar a pedir la reconciliación que ha pedido, fue una mensaje muy clara de que quieres unir el México. Pero los expertos no saben si eso será verdad, ¿no? Porque tendrá la tentación de tener un control muy grande de todo el país, porque además de la votación muy grande que tuvo, más que el doble del segundo colocado, nunca hubo una votación como esta en la historia democrática de México, ¿no? Y tener el control del Congreso, y la mayoría de los gobiernos que fueron elegidos fueron por Moreno, o sea, tener un poder mucho grande, y esto puede ser una tentación para que en poco tiempo pierda un poco esta línea de conciliación, esa línea de intentar pacificar México. Vamos a ver lo que va a pasar. Hay muchas dudas todavía, no se sabe muy bien por dónde va por eso. O sea, estaba muy radical en la campaña y ahora está muy intentando pacificar las cosas. No sabemos cuál será el verdadero López Obrador que va a gobernar, que todavía se tarda mucho, ¿no? Una transición muy larga.
Y ese mensaje de reconciliación, estás hablando de los expertos, pero Enrique, ¿cómo se percibió desde los mexicanos, desde la calle? Tú que estabas allí en aquella plaza de Zócalo y en México estos días, ese mensaje de reconciliación que ahora lanza López Obrador y que va a ser una transición tranquila y que va a respetar a los expresidentes, ¿cómo se recibe eso desde la calle? Bueno, en Zócalo las personas estaban bien, las personas estaban muy contentas, me parecía una cosa como pocas veces ha visto el pueblo tan contento, tan feliz por un político, ¿no? O sea, el momento que vemos de tanta, las personas en general en todos los países del mundo tan sin esperanza con los políticos, allí había un sentimiento muy fuerte, tal vez por su campaña muy populista, o sea, habló realmente junto a las personas, pero estaba después en los barrios más como de élite de Ciudad de México, y así se veía un poco casi como si fuera un luto, ¿no? Las personas nerviosas con lo que va a pasar, qué puede cambiar, o sea, sigue dividido el país, mucha gente no sabe lo que va a querer, y López Obrador desperta amor y odio, ¿no? O sea, el pueblo que votó por él le encanta ver como Salvador, y las personas que saben contra él creen que será peor que Hugo Chávez, o sea, que puede fundar a México, o sea, entonces todavía este mensaje de conciliación hace sentido porque el país está muy dividido, entonces creo que este es el primer gran reto, tal vez negociar o crear un ambiente favorable en México sea más difícil que negociar con Donald Trump. Alina, el país sigue dividido, como dice Enrique, por eso esta primera reunión entre López Obrador y Enrique Peña Nieto fue tan importante. Estábamos aquí en Club de Prensa en las horas previas a la reunión analizando qué podría darse, y ahora que ya sabemos que tuvo lugar el encuentro, ¿cómo valoras ese primer encuentro entre ambos? Yo creo que, bueno, 5 meses de transición es mucho tiempo, no, 6 meses en realidad, porque asume el 1 de diciembre. Sí. Entonces, creo que tiene que dar un mensaje realmente, no solo conciliador, sino de estadista. Es el presidente y ya no es más el candidato. El candidato puede decir muchas cosas que luego hay que concretar, y todos sabemos que las promesas de campaña, aunque Donald Trump nos está mostrando que las quiere cumplir todas, no siempre se pueden cumplir, y a veces la realidad es más, no se puede ser más realista que el rey. En este caso, el encuentro con Peña Nieto, a mí me sorprendió mucho ese tono realmente muy moderado, muy conciliador, muy dispuesto a ser un caballero en realidad. Cuando, como dije en otras oportunidades, en los debates se lo vio realmente muy belicoso y agresivo, incluso con un tono hasta insultante. En este caso es realmente como una figura de unión, de unidad de todo México, es el presidente de todos los mexicanos, tratando incluso esos comentarios que hizo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que es tan importante para México. 80% de sus exportaciones van, o sea, de su tráfico comercial va hacia Estados Unidos. Entonces, no es solamente Estados Unidos, es también Canadá, es toda esa relación, todo ese entramado que se ha generado, y creo que todo ese mensaje que se dio, porque la reunión obviamente analizó el tema del Tratado de Libre Comercio, ese mensaje que trataron de dar de él, diciendo, hicieron las cosas bien, van en buena dirección, el gobierno está haciendo lo que nosotros también queremos hacer, y estoy dispuesto incluso a aceptar, si logran terminar de negociar ese tratado antes de que yo asuma, dispuesto a aceptarlo así como viene. Entonces, todo eso da a entender que México está unido, México está, incluso ante factores externos, no va a dividirse, sino que va a tratar de tener una sola posición, ¿no? Juan Carlos, ese tono de reconciliación amable, ¿a ti te sorprende? Pues no tanto, estamos ciertamente en un periodo de luna de miel. Incluso recordemos que así fue el periodo de Obama-Trump, se reunieron en la Casa Blanca, hubo sonrisas, hubo apretones de manos. Incluso me acuerdo cuando en la misma inauguración del presidente Trump hizo un brindis en honor a Hillary Clinton. Así que este tipo de cosas es parte del protocolo. También me acuerdo que dijeron, mira, es que el mensaje de López Obrador la noche de la victoria fue muy conciliador, también el de Trump fue muy conciliador. Entonces esto es parte de todo el juego. Yo no sé si ustedes se acuerdan la parábola de la rana y el escorpión, ¿verdad? Hay una rana y un escorpión a la orilla de un río, y el escorpión le dice a la rana, ayúdame a cruzar el río, y la rana le dice al escorpión, no, porque vos me vas a aguijonear. Y entonces el escorpión le dice, ¿por qué lo harías? Si yo te aguijono, nos ahogamos los dos. Está bien. Entonces la rana le permite al escorpión que se monte en el lomo, y en medio río el escorpión aguijonea a la rana. Y la rana le dice, ¿por qué me aguijonaste? Ahora nos vamos a ahogar los dos. Y el escorpión dice, porque es mi naturaleza. Así que bueno, vamos a ver si la naturaleza del populista que conocemos de toda la vida, porque tampoco es que López Obrador tenga 38 años, es un político que ha estado en las canchas por mucho tiempo, se conoce características muy definidas de su personalidad, su mesianismo, su personalismo, su populismo, su revanchismo. Vamos a ver si esto va a salir a relucir una vez que ya tenga su poder. El poder también afecta a las personas y tiene un poder inédito en la historia política mexicana.
incluso podría tener una mayoría constitucional si logra jalar hacia sí al PRD, al Partido Verde, al Movimiento Ciudadano, algunos elementos del PRI, lo cual, y bueno, muchas gobernaturas, muchas legislaturas estatales, como bien mencionabas vos, Enrique. Hay que ver otras señales. Por el momento las señales son positivas. Ya he dicho que no va a cancelar el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de México por 13.000 millones de dólares, que eso es una de sus principales promesas. Dicho que no lo va a cancelar por ahora, bueno, que lo va a revisar, está bien. Llama la atención un punto en particular, y es que Carlos Ursúa, que se perfila como su ministro de Finanzas, salió a decir ayer que él ve a México el próximo año con una tasa de inflación del 4 al 5%, cuando la meta del Banco Central, el Banco de México, es del 3%. Esto es un poco, llama la atención, ¿por qué? Porque el Banco Central de México es ultra independiente, es uno de los bancos centrales más independientes del mundo. Entonces, que el ministro de Finanzas, que se supone no tiene nada que hacer diciéndole al Banco Central cuál debe ser la tasa de inflación, salga a decir que avisora una inflación un poco más alta, llama la atención, digamos, y podrías señalar problemas en el futuro. ¿Por qué? Porque siempre hay una tensión inherente entre una política monetaria independiente y el poder político. El poder político, los presidentes les interesa una economía que crezca rápido, una economía que sea estimulada, y una de las maneras de estimular una economía es mediante bajas tasas de interés. Unas tasas de interés bajas pueden generar inflación. Y es por eso que entonces hay mucho choque usualmente entre el poder político y los bancos centrales. Los políticos quieren que el Banco Central baje tasas de interés en condiciones en que más bien las tasas de interés deberían estar subiendo. Así que el poder político, en este caso el futuro ministro de Finanzas, empiece a señalar de que él avisora una inflación más alta de lo que el Banco Central tiene como meta, es una primera señal de lo que podría ser problemas a futuro. Sin embargo, él dijo que va a respetar la autonomía del Banco de México. Lo dijo, eso lo también. Dijo el primer día, apenas saber que era ganador. Sí. Sí, y bueno, sí, hay un lado populista muy fuerte, pero también un lado muy pragmático. Tenemos que acordar que cuando López Obrador estuvo delante de Ciudad de México, fue uno de los gobiernos muy pragmáticos, fiscalmente responsable. O sea, creo que este conflicto será interno dentro de él. Ha dicho, por ejemplo, entre cosas, está empezando a hacer cosas populistas, como prometió un referéndum después de 3 años para ver si mantiene o no en el gobierno, una cosa muy nueva. Ha dicho que no tendrá guardaespaldas, que el pueblo va a cuidar de él, y un país tan violento como México. Pero sí es verdad que los cambios pueden ser muy grandes. Hablé con los expertos que dicen que incluso puede tener más poder político, porque muchos políticos de otros partidos pueden migrar para Morena. Y están diciendo que, bueno, si antes en México había una broma con el PRI y el PAN, que se llama el PRIAN, que es lo mismo, dicen que México puede caminar para un... Primor, sí, pero dos partidos, o sea, PRIAN, como la centro-izquierda. Primor, por ser PRI más Morena. Sí, no hay que olvidar que López Obrador viene del PRI. Sí, y es el pasado a veces nos condena. O unos que dicen que puede crear un partido único, el Morena puede convertirse en nuevo PRI, o sea, un partido que se quedó muchos años en poder. El PRI fue una criatura interesante, porque el PRI fue un partido corporativista que hacía alianzas con sindicatos, hacía alianzas con asociaciones agrarias, hacía alianzas con empresarios, y se manejaba en un terreno nebuloso ideológicamente, ¿verdad? No era ni siquiera un partido de izquierda, ni era un partido de derechas, era un partido que complacía a todos estos grupos haciendo alianzas específicas. Y López Obrador lo mismo, ¿no? Ha venido haciendo lo mismo. Lo único que le faltaba en esta ecuación son los empresarios, pero hemos visto que también ha empezado a hacer alianzas con algunos empresarios. Sí. La pregunta es, claramente, lo que muchos especulan, es que lo que quiere López Obrador es hacer de Morena el nuevo partido institucional de México. Pero una cosa que se quedó muy fuerte en los discursos es que a López Obrador le interesa mucho cómo será su papel en la historia. Y eso ha dicho muchas veces, ha dicho los dos discursos más importantes. Quiere ser un buen presidente para la historia. Quiere ser un buen presidente de la historia. Esto puede ser la única punto que va a mantenerlo más como razonable, o sea, con eso puede, por su... Estoy seguro que Chávez también quería hacerlo. Yo no creo en las comparaciones, vale que yo no creo que en las comparaciones con Chávez, tengo que aclarar. Creo que será más parecido con Lula, sea más pragmático. Yo lo veo yo creo que podría andar entre un incluso, ¿cómo se llama? Ollanta-Humala, o sea, yo creo que ese sería el mejor escenario de todos, un Ollanta-Humala que sea un presidente que básicamente desinteresado, que puso tecnócratas en Banco Central, en el Ministerio de Finanzas y de todo, y no hizo mayor desastres,
Un Lula sería un intermedio, puesto que Lula, sí, bueno, fue un presidente que hizo alianzas con empresarios y todo, pero luego descubrimos qué tipo de alianzas hizo con los empresarios. Dejadme que voy a preguntarle una cosa, Enrique, aprovechando que acaba de regresar, lanzando un último punto sobre este tema de México, y es que se acaba de anunciar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, va a ir a México la semana que viene, se va a reunir con López Obrador y con Enrique Peña Nieto y también con el todavía canciller Luis Videgaray. Y esto abre la puerta, o será la primera vez que vayamos a ver cómo va a ser esta relación entre ambos, entre México y Estados Unidos, que es otro de los grandes interrogantes, y entre López Obrador y Trump. ¿Cómo has visto tú eso? Bueno, entonces, otro punto que parece, para compararlo con el Erdogan, parece ser un gobierno como intentar usarlo a la democracia para cambiar y acabar con, minar un poco la democracia. Bueno, las personas, los expertos dicen que tal vez sea buena la relación, porque López Obrador tiene una personalidad muy fuerte y a Trump parece que le gustan los hombres fuertes, ¿no? O sea, la negociación que tiene con Xi, con Putin, mismo con Kim Jong-un, o sea, tal vez tener dos personas con personalidad tan fuertes puede ser que sea bueno. Tal vez eso sea una forma de tal vez tener un acuerdo más fuerte de lo que tiene ahora, una relación más buena que tiene con Enrique Peña Nieto. Y muchos expertos me han dicho eso. Sí, esa es una de las teorías que existe sobre la mesa y lo veremos, lo iremos viendo la semana que viene. Pero voy a cambiar de asunto para otro eje en las relaciones de Estados Unidos. De México vamos a pasar a Venezuela, porque se ha publicado en las últimas horas una noticia aquí en los medios estadounidenses, en concreto por la agencia AP, que menciona una reunión que tuvo lugar en agosto de 2017, el año pasado, en el despacho Oval. Una reunión en la que, según AP, y está citando fuentes anónimas del gobierno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, preguntó a sus asesores, y cito literalmente, les preguntó por qué Estados Unidos no puede simplemente invadir Venezuela, dado que la situación es problemática en el país y amenaza la seguridad en toda la región. Según esta información, quienes estaban en la reunión era el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, y también el entonces asesor de Seguridad Nacional, McMaster. Ninguno de los dos está ya en su cargo, pero estaban en esa reunión, y según se describe, lo que ocurrió es que le dijeron que no. Le explicaron los peligros y las consecuencias negativas de una decisión como esa, y además de la factura que pasaría con otras relaciones, con otros países de la región. Según esta información de AP, al presidente Trump no se le olvidó este asunto, tanto es así que después, en septiembre, lo habría mencionado también en una reunión con el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y otros líderes de Latinoamérica que básicamente le respondieron lo mismo. Sí sabemos que el presidente Trump en agosto del año pasado, en 2017, él sí hizo declaraciones públicas y dijo que no descartaba una respuesta militar en Venezuela. Pero entonces lo que hizo la Casa Blanca fue decirnos que, bueno, era una de esas declaraciones del presidente que tampoco había que tomar de manera literal, y se le restó importancia desde Washington. Ahora, según esta información que se publica en AP, se dan mucho más detalles de lo que ocurrió a puerta cerrada y sí parece todo mucho más serio. Y quiero empezar preguntándole a Lina, ¿cómo valoras esta información y esta situación que se dio en el despacho Oval? A mí me parece interesante destacar que esta información de AP viene de Bogotá, porque la escribe un corresponsal de AP desde Colombia, y va a cambiar el presidente en breve en Colombia. Juan Manuel Santos dejará de ser presidente, le pasará el poder a Iván Duque. Iván Duque está teniendo una posición muy dura hacia Venezuela. Durante el gobierno de Santos. Santos fue uno de los que primero se opuso públicamente a una intervención militar, y realmente fue muy enfático diciendo que esto no era una solución y que realmente generaría muchos más problemas, no solamente con Colombia, que los tienen al lado y están recibiendo muchos migrantes, se estima que más de 1 millón ya de migrantes venezolanos buscando salir adelante en Colombia por los problemas en Venezuela. No solamente afectaría a Colombia, sino también a otros países de la región. Todos se opusieron, incluso desde el Mercosur también hubo llamados a no seguir adelante con esa loca idea. Pero creo que es interesante destacar que viene ahora y se vuelve a hablar de este tema tantos meses después, cuando ya creíamos que era realmente una idea descartada por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que también es bueno pensar que Bolton está ahora como jefe de seguridad nacional. Bolton es una persona que en su momento, es más, cuando asumió, en lugar de McMaster, se habló mucho del tema de sus ganas, ¿no? Su ánimo más belicista, más intervencionista, más capaz de apoyar una intervención militar. Confiemos en que no sea una opción
a futuro, porque yo realmente creo que podría generar muchos problemas, más de lo que resolvería. Pero sí me parece que hay que pensar en el momento que estamos viviendo y por qué se recuerda esto que pasó hace ya unos meses. Juan Carlos Salina dibuja el contexto en Colombia y en la región durante ese verano, en 2017 y ahora. Pero también hay periodistas estadounidenses, por ejemplo, la corresponsal del New York Times en la Casa Blanca, Maggie Haberman, tuiteaba estas últimas horas que también es importante recordar cuál era el contexto de la Casa Blanca y de Washington en verano, en el verano de 2017, y es lo que se llamó el verano de la desesperación dentro del contexto de la Casa Blanca, porque Donald Trump estaba especialmente frustrado con el avance de la investigación del fiscal especial Mueller en torno a toda la trama rusa, y recordemos que aquel mes especialmente, agosto de 2017, fue un mes muy intenso en Twitter con el presidente mostrando su frustración, cargando contra esta investigación, y esa es la lectura que se está haciendo desde aquí, que esta conversación y estas preguntas y esta insistencia del presidente Trump habría tenido lugar en un contexto en el que él estaba especialmente frustrado con lo que estaba ocurriendo aquí en Washington. Sí, bueno, parece, lo que da la impresión de esta nota es que fue una ocurrencia del presidente, una ocurrencia que duró varias semanas, pero que nunca hubo ningún tipo de follow-up, como se dice. O sea, a diferencia de lo que se habló por muchas veces sobre Corea del Norte, que había planes en el Pentágono que estaban siendo elaborados para un ataque sobre Corea del Norte, en este caso parece que simplemente fue el presidente insistiendo varias veces que por qué no se puede atacar a Venezuela, o no se puede invadir a Venezuela. También estaba en récord, yo creo, en alguna reunión el presidente también preguntando que por qué no se podían usar armas nucleares, o sea, que era el problema de usar armas nucleares en una intervención militar. Así que bueno, por suerte hay gente responsable, madura, alrededor del presidente que lo ha frenado, y parece que los presidentes latinoamericanos fueron enfáticos en decirle que ese tipo de intervención en América Latina es del pasado. Así que yo no le daría mucho énfasis a esta noticia sobre si el presidente estaba buscando alguna manera de desviar la atención o demás. Eso ya sabemos que ha sido el caso en otras administraciones. Hasta el momento vamos por año y medio de administración Trump y no ha habido mayor intervenciones militares, excepto un par de ataques de un día sobre Siria. Así que ojalá que eso continúe así. Lo cierto es que el presidente ha tenido muchas oportunidades para desviar la atención y por suerte no ha utilizado la opción militar para hacer eso. Sí ha utilizado otras opciones bastante cuestionables, como es el tema migratorio, ¿verdad? Pero eso es otra discusión. Es interesante pensar, ya que hablas de Corea del Norte, que también fue agosto de 2017 cuando aquellos tweets del fuego y la furia del presidente de Estados Unidos contra el líder de Corea del Norte. Enrique, esta información de todas maneras no es nueva. Es verdad que ahora AP entra en mucha mayor profundidad, pero ya se especuló durante aquel verano que esto podría haber ocurrido. Ahora lo que ocurre, esta información lo que nos da son más detalles de lo que pasó a puerta cerrada, y además se menciona otros líderes de Latinoamérica. ¿Cómo valoras tú esta situación? Bueno, yo creo que tenemos dos puntos importantes. Primero, es que no es que Trump tiene la idea de uso militar, eso creo que todos ya sabemos. Para mí la novedad es que sí se convenció del contrario, o sea, consiguió oír a alguien. ¿Le convencieron de que no? Eso es lo más importante, creo, o sea, consiguió oír a las personas que dicen que eso era una locura. Pero el problema es que ahora cada vez menos gente piensa diferente de él, ¿no? La Casa Blanca está cada vez más radicalizada, sus asesores cada vez más por la opción militares, o sea, que sí convence al presidente es bueno, pero el problema es que ahora hay personas que piensan cada vez más como él. Ese es el primer punto, que es un problema. Y el segundo punto es que, bueno, tenemos que acordar que pasó en este agosto, cuando sí que estaba en una situación personal muy difícil, y sabemos que toda vez que hay un avance importante de estas investigaciones rusas, siempre saca una cosa con la migración, o una guerra comercial con China, algún punto para crear una cortina de humo, como dice en Brasil, o sea, una manera de cambiar el tema de los debates políticos internos. Tengo miedo de que si el debate político empeora mucho, e incluso, bueno, si sea más fuerte contra Trump, si él sí no puede usar de impacto el uso militar, o sea, hasta ahora no hubo necesario, pero mostró que varias veces pensó en eso. Tal vez si la situación en política interna se peore mucho, una solución que siempre hemos visto en este país, toda vez que la popularidad del presidente cae mucho, empieza una guerra y la popularidad sube, ¿no? Esto demuestra que sí está en la cabeza del presidente, ¿no? Es interesante porque hay un bar aquí que se llama The Front Page, que tiene titulares, los principales titulares de la historia de Estados Unidos, por lo menos de los últimos 100 años. Y uno de los titulares que me llama mucho la atención es de la época de Clinton, en donde dice Clinton impeach, o sea, cuando el Congreso votó, la Cámara de Representantes votó para someter a Clinton
a un juicio político. Y abajo en una nota dice, Estados Unidos termina bombardeo sobre Bagdad. O sea, durante el juicio político de Clinton, estaba Clinton bombardeando Bagdad en ese momento. Alina, por cerrar este tema en 30 segundos, pero también es importante recordar que sí, existen estas maniobras, quizá de distracción, pero también recordar que esta administración Trump está siendo muy dura en su discurso y en las intenciones, según manifiestan, de incrementar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Esta está siendo una de las administraciones más duras con todo este tema. Totalmente, sí. No sé, pero también las cosas se empeoraron, ¿no? En Venezuela la situación se puso mucho más complicada desde el punto de vista de la escasez de alimentos, de medicina, de la gente necesitando realmente que la ayuden y que se mejoren las condiciones de vida. Estados Unidos está invirtiendo, creo que hasta $30 millones ya, destinó a países como Colombia y a la región para ayudar a todos esos migrantes que llegan, y se da cuenta que es un problema de seguridad, ya lo marcó como un problema de seguridad regional, no sé hasta qué punto nacional, pero en los hechos para Estados Unidos es un tema, es el principal tema que tiene que manejar en la región, por lo menos así lo ve. Hacemos ahora una pausa comercial y enseguida regresamos, no se vayan. Y aquí regresamos a Club de Prensa. Vamos a hablar ahora de Brasil, porque tenemos unas noticias que han saltado este fin de semana sobre Dilma Rousseff, que ha decidido regresar a la política como candidata al Senado por el Partido de los Trabajadores, casi 2 años después de haber sido destituida de la presidencia por el Congreso. Ahora da este paso adelante y vuelve a la arena política pensando en principio en las elecciones del próximo mes de octubre. Y digo de momento, Enrique, porque hasta donde sabemos no puede estar pensando en elecciones presidenciales hasta 2024 debido al proceso de impeachment en que tuvo lugar, ¿cierto? No es eso. El impeachment en Brasil sería así, no podría, bueno, cuando se destituye a alguien se pierden los derechos políticos por 8 años, pero el Senado ha hecho una cosa tan rara que la destituyó, pero la mantuvo los derechos políticos. Eso nunca pasó antes, fue polémico, porque incluso dicen que fue por pena de ella que lo dejaron eso, y porque creían que ella estaba muerta políticamente después del impeachment. Pero el gobierno de Michel Temer fue tan impopular en Brasil, tan duro, que tienen 3% de aprobación, que Dilma se volvió a ser popular, o sea, está por delante de las encuestas para una vaga por Senado por Minas Gerais, el segundo estado más populoso de Brasil. ¿Por qué eso? Porque la comparación que la población tiene es con el gobierno de Temer, o sea, sacaron a Dilma para poner Temer y Temer ha hecho un gobierno todavía mucho peor. Entonces, este es el primer punto. Y el segundo punto, porque además de todos los casos de corrupción política en Brasil, que es muy fuerte, no hay un caso directamente contra Dilma. Dilma salió por problemas de las cuentas, problemas casi burocráticos del gobierno, no por denuncias de corrupción. Nadie tiene corrupción personal contra ella, tal vez que sabía y que no había hecho nada, pero denuncias personales no tiene, o sea, entonces es un punto a favor de ella. Y segundo, la comparación con el presidente Temer, que sí que se ayuda a ella. ¿Y tú crees entonces que ella sí podría aspirar a las presidenciales de vuelta? No, presidenciales no tiene condiciones, no se puede. Pero no puede, legalmente puede, pero no tiene capacidad política para eso. Puede solamente en su estado conseguir una vaga para el Senado. Y el curioso es que en Minas Gerais son 2 vagas y será justamente la vaga de Aécio Neves, que fue su competencia en las elecciones presidenciales de 2014, y sí está llenísimo de denuncias de corrupción, y creo que no se va a intentar ni el Senado ni un cargo de diputado, porque no sirve a nada más. Alina, ¿cómo interpretas tú esta vuelta a la arena política de Dilma Rousseff? Yo creo que al final se dio vuelta la cosa y quedó mejor parada de lo que uno podía esperar, ¿no? Es sorprendente, pero creo que tiene chances, y yo coincido con una analista que decía que puede ser mejor senadora que presidente, porque en realidad su caudal político, ella vino por Lula. En cambio, como senadora y ganándole a Aécio Neves, estaría demostrando que tiene un apoyo de su propio estado y que tiene cosas para decir. Y quizás se convierta en una especie de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que volvió también al Congreso, o como Álvaro Uribe, expresidentes en el Congreso se están volviendo algo más común ahora en América Latina. Y bueno, habría que ver cómo le va. ¿Qué te parece esa comparación, Juan Carlos? Es interesante porque Dilma fue presidenta sin haber ostentado ningún cargo de elección popular antes.
Su único paso fue ministra de Energía, creo que fue. Fue ministra de Energía y después delegada civil como jefe de gabinete. Y la jefa de gabinete, pero nunca ostentó un cargo de elección popular. Y una de las grandes críticas que le hicieron a su gobierno es que nunca supo negociar con el Congreso. Y nunca le interesó ni siquiera negociar con el Congreso. Y fue al principio uno de los grandes diferencias que tuvo con Temer, que Temer sí era un hacedor de tratos político y logró sacar algunas piezas de legislación importantes antes de que su popularidad se desplomara a tal nivel que ya después no pudo sacar nada más. Pero bueno, hubiera sido este el paso lógico en la carrera política de Dilma, ¿verdad? Ministra, senadora, y después haber aspirado a la presidencia, y eso tal vez lo hubiera hecho una mejor presidenta, hubiera sabido cómo funciona el Congreso y habría tenido mayor capacidad de negociar con un Congreso que fue, al final de cuentas, lo que le costó ya no dirimos la carrera política porque vemos que tiene una segunda vida, pero le costó por lo menos su presidencia, el hecho de que tenía un Congreso encima, en contra, y nunca supo tratar con él. Es interesante también ver qué papel está jugando en todo esto Lula da Silva, Enrique, porque Dilma Rousseff dice que es él quien la ha animado a presentarse. Sí, porque después de todas las denuncias, después de estar en la cárcel, continuó liderando las encuestas todas con más de 30% de las intenciones de voto. O sea, sigue un líder popular y sigue esta comparación entre lo que ha hecho el gobierno de PT y los otros gobiernos que están tan malos, que el país está, bueno, oficialmente no está en recesión, pero tenemos casi 13 millones de personas sin empleo en Brasil hoy. O sea, eso todo crea un ambiente para que las personas siguen con recuerdos buenos del gobierno del PT y Lula es la gran fuerza política todavía. Creo que no va a competir porque está en cárcel, porque la ley en Brasil no permite que alguien que tenga condena en segunda instancia sea candidato, pero sigue siendo un gran actor político. El sistema, las previsiones para elecciones siguen más o menos paradas, en cuanto Lula no indica quién va a apoyarlo. Eso va a cambiar mucho el escenario y creo que lo hará solamente en agosto o septiembre, dejando toda la incertidumbre para el último mes de las elecciones en Brasil. Y antes de cambiar de tema, quería preguntarte una cosa más, Enrique, porque hay una última hora, una noticia comercial en Brasil que afecta a Boeing, a la empresa de aviación estadounidense. Bueno, sí, se anunció hoy el acuerdo final para la compra de Boeing de Embraer. O sea, Embraer es la empresa brasileña, la tercera más grande fabricante de aviones en el mundo. Y lo que pasa es que Boeing ha hecho una propuesta, están oficialmente diciendo de acuerdo, de joint venture, pero en verdad es la compra de Embraer por Boeing. La Boeing, la gigante norteamericana, tenía 80% de la Embraer. Esto cambia mucho el escenario mundial. Hizo una respuesta después que Airbus compró totalmente a Bombardier, que sería la cuarta más grande fabricante de aviones, la canadiense. Y eso cambia, será un momento para quedar muy claro, solamente dos grandes empresas en el sector de aviación, Boeing con Embraer y Airbus con Bombardier. Y será muy importante en Brasil porque es la empresa como símbolo de Brasil. Brasil es muy famoso por exportar, por ejemplo, solamente soya o minerios, o sea, productos sin gran valor. Y nuestra Embraer lo que más exporta son productos muy tecnológicos como aviones. Los pocos países del mundo tienen capacidad de fabricar aviones que vuelan todo el mundo. Acá en Estados Unidos hay muchos Embraer volando, por ejemplo. Entonces eso será un tema importante, tanto económicamente cuanto también políticamente, porque como Embraer también hace aviones militares, el gobierno de Brasil tiene el poder de veto del negocio. Esta negociación empieza ahora justamente en un momento de debate electoral en que el nacionalismo se aflora. O sea, será un reto para Boeing conseguir la aprobación del gobierno brasileño a estos momentos. Y quiero que ahora hablemos de otro asunto más, bastante complicado en este caso, porque hoy el gobierno británico celebra una reunión de emergencia después de lo que ha ocurrido en los últimos días, y se trata de otro caso más de intoxicación doble, como el que ocurrió el pasado mes de marzo, en el que, recuerdan, fueron envenenados un espía ruso y su hija el 4 de marzo con el mismo gas, ese agente nervioso. Y además todo ha ocurrido más o menos cerca del mismo entorno. Vamos por parte. Hace unos días solo fue encontrada una pareja, un hombre y una mujer en su domicilio, ambos inconscientes. Y en las últimas horas, las autoridades británicas han confirmado que esto se debía a que habían sido intoxicados con ese mismo agente químico llamado Novichok, con el que fue envenenado
Sergei Skripal, que es el ex espía ruso que estaba con su hija ese día 4 de marzo y fueron envenenados en aquel momento en lo que se consideró un ataque. Tanto es así que el Reino Unido culpó a Moscú de estar detrás de esto y respondió con una expulsión de alrededor de una veintena de diplomáticos rusos del Reino Unido. Moscú siempre lo negó y respondió con reciprocidad, pero aquel momento se denominó como una guerra fría diplomática de Rusia con Occidente. Y ahora estamos en este nuevo escenario, Juan Carlos Hidalgo, en el que, según las autoridades, están considerando un caso extremadamente grave y muy serio, pero dicen que no tienen claro que en esta ocasión, o no tienen pruebas que en esta ocasión esto haya sido también un ataque deliberado. Sí, en el episodio pasado era muy clara la situación, solo en Moscú no pretendieron que no estaba muy claro, y era que era un exespía ruso que traicionó a Rusia y luego fue liberado por Rusia en un intercambio de espías que se dan de vez en cuando, y bueno, obviamente Rusia después trató de matar a este exespía utilizando un agente nervioso que claramente es de fabricación soviética, o sea, esto tiene las huellas de Moscú por todas partes, y que ocurrió en el Reino Unido. Entonces la causa era muy aparente, pero en este caso no, se trata de una pareja que me extraña porque no hay muchos detalles de ellos. Es más, los reportes de las noticias todavía hablan de que supuestamente son tal y tal persona, cuando no hay una identificación precisa todavía de los individuos que han sido. Fue en una ciudad, en un pueblito que queda cerca de Salisbury, donde fue el ataque original, pero está separado geográficamente. Llama la atención por varias cosas. Primero, porque al parecer esta pareja estuvo en Salisbury el día anterior. Entonces pudieron haber tenido contacto con el agente, con algún residuo del contacto nervioso que quedó, del agente nervioso que quedó por ahí. Pero al parecer este agente nervioso actúa de una manera muy expedita. O sea, no es que uno tiene contacto un día y hasta el otro día se enferma. Entonces, ¿cómo que se enfermaron un día después de haber visitado Salisbury? Y lo segundo es bueno, exactamente cómo es que este agente nervioso sobrevivió 4 meses expuesto a los medios sin infectar a nadie más. Según una declaración de un experto ahí que entrevistado por la BBC, dice que este agente nervioso se degrada, no permanece incólume ante las circunstancias, ante los medios. Así que hay muchas interrogantes. ¿Quién quita que vaya un twist aquí, verdad? Un giro inesperado en esta historia, algo así como tipo Guerra Fría, que esta pareja resulte ser agentes de Rusia o algo por el estilo, que se envenenaron con este agente nervioso. Lo cierto es que siempre y cuando no se demuestre que fue un ataque deliberado, yo creo que esto no debería pasar a más en cuanto a la relación ya de por sí muy fría entre Reino Unido y Rusia. Alina, y lo que se están preguntando hoy los medios británicos es ¿cómo es posible que esto haya vuelto a pasar, sea deliberado o no? Sí, eso es realmente lo que todo el mundo asusta, porque evidentemente si les pasó a esta pareja, que no sabemos si tienen alguna relación o no con el mundo de los espías y demás, si son simplemente gente normal, le puede pasar a cualquiera, y eso genera mucho temor, sobre todo porque si este agente nervioso muere a los 4, no resiste 4 meses en contacto con los medios, entonces quiere decir que hubo un nuevo esparcimiento de este agente nervioso, y entonces la gente puede tener que temer ser contagiada. Es realmente muy peligroso y genera mucha inseguridad en la población, y eso es lo que la policía británica está tratando de calmar y apaciguar a todos investigando este caso. Me hizo acordar todo este tema de espías, más allá de que uno puede verlo como una novela, ¿no? Como Lisbeth Salander investigando este tema aquí, me hizo acordar los ataques sónicos, ¿no? Que tuvimos en Cuba y que también siguen siendo un misterio, ¿no? Diplomáticos estadounidenses que estaban en la misión diplomática de Estados Unidos en La Habana, que terminaron, según Estados Unidos, siendo víctimas de un atentado, bueno, de algún tipo de ataque que los dejó con unos problemas, ataques sónicos aparentemente, ¿no? Y que no se sabe mucho, y que luego apareció otro caso en China también. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo de los espías, que están medio descontrolados los ataques en este momento? Enrique, la pareja de momento se encuentra en estado crítico, y lo que está diciendo hoy el gobierno británico es que es inaceptable, tanto si es una cuestión deliberada o no, pero que haya ciudadanos británicos que están teniendo este acceso o este contacto con este tipo de agentes químicos. Sí, no, un país que siempre fue tener esta tradición de espías como Inglaterra, ¿no? Tenemos que recordar que Sherlock Holmes es uno de los personajes más importantes de la historia,
de Inglaterra, pero también este tema de envenenamiento es muy, muy presente allá y crea un pánico que se entendería si fuera en nuestros países, ¿no? O sea, esto es normal, pero creo que el miedo tal vez esté ahora también con los jugadores de Inglaterra, ¿no? Que están en el Mundial de Rusia y que ese tema si tiene relación con Rusia también es un poco de... No, es una broma. Así se muestra cómo es verdad, eso es interesante. Estamos en otro nivel, sí. Claro, no, es una broma, pero quiero decir es que cómo se acepta que sea posible eso con Rusia, ¿no? O sea, cómo es la imagen y el de Vladimir Putin que todos creen que se puede ser posible, o sea, Putin podría estar por detrás de todo eso. Esto es lo más grave que vemos uno de los líderes más fuertes y más importantes del mundo, que todos nosotros creemos que eso podría ser normalmente posible que sea una decisión de él. O sea, esto es lo más grave, ¿no? Para poner en contexto un poco lo que hizo Trump en la cumbre del G7, sugerir de que había que invertir de vuelta a Rusia, a este club, tan solo 3 meses después de que había ocurrido este envenenamiento en un pueblo británico con un agente nervioso creado para circunstancias militares, ¿no? Hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí a Club de Prensa. Aquí regresamos a Club de Prensa y vamos a dedicar estos últimos minutos del programa a hablar sobre el Mundial. Aunque hoy estamos en pausa, hoy no hay partidos, ayer tampoco, pero mañana viernes ya llega el día serio y además como tenemos hoy a Enrique, que es de Brasil, y a Lina, que está, como ya he explicado en este programa, con Uruguay. Sois los dos supervivientes del Mundial que hay en esta mesa, yo diría casi en este programa en Club de Prensa. Bueno, quería preguntaros, ¿cómo estáis? Bueno, tenso, esperando mucho que, bueno, todo pueda pasar. Este Mundial está mostrando eso, ¿no? O sea, después de que Alemania se perdió para su Corea, de que España perdió para Rusia, todo puede pasar, pero creo que podremos tal vez tener un próximo semifinal importante entre los dos países, ¿no? ¿Puede pasar un Brasil-Uruguay? Podría pasar. Yo igual insisto, como decíamos recién, que hay que esperar primero a ganarle a Francia, que no es tan fácil. Edinson Cavani aparentemente no va a jugar, ya han dicho, y eso es un problema porque ¿no? hacen muy buenas jugadas con Luis Suárez, lo necesitamos. Entonces, primero hay que ganarle a Francia, que ya es suficiente tema. Y después, bueno, sí, si nos enfrentamos a Brasil, tiene que ganarle a Bélgica, que también Bélgica tampoco los partidos es... mañana están complicados. Sí, y la diferencia es que esta llave está mucho más pesada, ¿no? O sea, mucho más fuerte, equipos mucho más, por lo menos que nos empolgan más, que del otro lado, que tiene Inglaterra, Rusia, Croacia y Suecia, ¿no? O sea, tal vez, sea quien pase, Brasil o Bélgica, o Francia, o Uruguay, la semifinal será una especie de final adelantada, ¿no? Será un partido que creo que nosotros, totalmente, no, estoy en sospecho para decir eso, pero o sea, juegos mucho más que emocionan a nosotros, por lo menos latinos, mucho más que somos los únicos latinos que sobrevivieron, ¿no? Yo esperaba como más rivalidad, Juan Carlos, entre Alina y Enrique, pero no. Yo creo que lo disimulan, ¿verdad? Yo no tengo ningún problema en ventilar mis odios y hostilidad abierta a ciertos equipos en el Mundial, pero yo creo que ellos son más diplomáticos en este sentido. No, es que nosotros gustamos a Uruguay a pesar de lo que pasó en los años 50, ¿no? Sí, yo creo que para Uruguay ese maracanazo de los años 50, ganamos el Mundial en los 50 en Brasil, y además en el último momento, ¿no? En Río, sí. Y eso ha marcado un poco incluso la idiosincrasia del Uruguay, ¿no? Uruguay, ¿y hay rivalidad en este sentido entre los dos países ahora pensando en una posible final del Mundial? Sí hay, pero en verdad, no es una broma, pero en verdad las personas de Brasil tienen un cariño, un aprecio muy grande por Uruguay en todos los sentidos. No, en verdad, no pasaría si fuera Argentina eso. Sí. Pero con Uruguay, como era un pueblo tan amigo, tan hermano, y se juega bueno, le gusta mucho la selección y los futbolistas uruguayos en Brasil. Hay un poco de cariño, claro, que no queremos perderlo, pero sí hay un poco de... Lo que pasa es que Uruguay siempre nos ve... Bueno, les ganamos una Copa América también, sí. Que yo estaba en el centenario cuando claro. ganó. Veo que Lina está desempolvando, ahí ¿verdad? Está, esto empieza. Si tuviéramos 10 minutos más de programa llegábamos al... Lo que pasa es que, bueno, el fútbol para mí es apasionante, pero no vale pelearse tampoco a muerte. Pero les vamos a ganar. Bueno, vamos a ver. Me da miedo preguntarte... Pasa por Francia primero y después exacto. conversamos. Bueno, ¿no? eso es verdad. Y ustedes por Bélgica, porque ese partido no va a estar fácil. Sí, pero Bélgica, acuérdate, Bélgica sí está un buen equipo, pero sufrió muchos goles en todos los partidos. También tiene un problema de defensa que no es tan sencillo así. No es una selección perfecta la selección de Bélgica, ¿no? Ahora bien, la razón por la que esta llave está más cargada no es por una teoría conspiratoria de favorecer a Rusia, es porque España quedó eliminada en la otra, Argentina quedó eliminada en la otra,
hubiera pasado Argentina en esa llave, Alemania hubiera estado en esa llave, España sí, hubiera estado en esa llave. Decía que me da miedo preguntarte con quién vas tú para los partidos de mañana, Uruguay, Brasil o Bélgica, bueno, Francia. yo tengo que ser honestos aquí con mis amigos, voy con Francia, porque no soporto para nada a Luis Suárez, yo creo que Luis Suárez es el antifútbol personificado, y creo que en ese panteón de odio que manejo, yo creo que Neymar está tocando las puertas con todo, porque claramente lo que ha mostrado Neymar en este mundial ha sido terrible. O sea, ha pasado 12 minutos, ahora estaba leyendo la estadística que en un medio, ha pasado 12 minutos en el suelo en estos partidos del mundial. Así que me gusta mucho Bélgica, además porque tiene unos jugadores del Chelsea, tiene a Hazard y a Courtois. Pero no perdona que Brasil la eliminó, ayudó a eliminar Costa Rica de este mundial todavía. Obviamente no. O sea que entre Brasil y Uruguay vas a estar por Brasil, con Neymar y todo tan así revoltándose todo el tiempo. En mi escenario ideal, ninguno de los dos llega a la semifinal. Quizá por Bélgica y Francia. Con Bélgica y Francia. Ah, ¿tú querés una semifinal Bélgica-Francia? Tenemos que hacer una pausa, seguiremos hablando del Mundial, pero ahora hacemos una pausa y enseguida regresamos. Aquí seguimos en Club de Prensa hablando de fútbol, pero ya tenemos que despedir el programa, así que mañana les contamos en qué queda todo este debate. Muchas gracias Enrique Gómez Batista, Alina Dieste y Juan Carlos Hidalgo. Gracias también a ustedes por estar hoy con nosotros y mañana regresamos aquí a Club de Prensa. Hasta entonces.